Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a seguir con otro de los videos de la lista de reproducción alrededor del capítulo cuarto de Aurelien Guerón, en el que él nos presenta qué es lo que hay detrás de los algoritmos de Machine Learning, cuando ellos, o qué es lo que hacen detrás o bajo el capó para cuando constituyen un modelo predictor. Entonces, como de qué manera se constituye en Machine Learning un modelo predictor. Y bueno, pues en esta parte Guerón nos había hablado de la complejidad computacional, como vemos en la pantalla compartida, y es en la que él nos decía, bueno, pues dependiendo de el número de atributos en los datos, es decir, el número de columnas en la matriz X, o dependiendo del número de instancias o observaciones en los datos, es decir, el número de filas en la matriz X, la complejidad computacional va a cambiar. De hecho, sobre todo en el número de atributos o columnas de la matriz X, la complejidad computacional, es decir, los requerimientos computacionales para construir el modelo de Machine Learning predictivo, sea de regresión o de clasificación, va a ser mucho más grande a medida que el número de atributos crece. Algunas veces el tiempo para constituir el modelo, para entrenar el modelo, algunas veces ese tiempo va a ser lineal, va a aumentar de manera lineal con el aumento de los atributos a las instancias, y otras veces de manera eh, no lineal, y de hecho de una manera que no la notan como la notación ODN o ODM, o de ODN a la alfa y ODM a la alfa, donde n o m son los números de atributos o números de instancias. Entonces diciéndonos que la complejidad computacional va a ser del orden de potencias de el número de atributos o el número de instancias. Entonces la complejidad computacional va a ser de ese orden, y eso nos va a dar una sensación de qué es lo que pasa o cuántos son los requerimientos tecnológicos según el tamaño de los datos. Y cómo después de esta complejidad computacional nos dice, bueno, pero un algoritmo para superar esa complejidad computacional es el algoritmo de gradiente descendente, que nos quiere presentar Guerón muy ampliamente para mostrarnos entonces cómo superar la complejidad computacional. Entonces vamos a ver esa parte. Va a ser de pronto un video, disculpen, un poquito larguito, pero siempre con la política de que al final, después de ver la presentación de Guerón, de Aurelien Guerón, la interpretación a la lectura de él, hacemos la práctica o el manos a la obra a lo que él nos propone a través de nuestro cuaderno de práctica, que nosotros siempre podemos abrir acá, el cuaderno de práctica que tenemos en Tapias Cañas, que son los referentes de los que los profesores, o algunos de los profesores que en esta didáctica de la ciencia de datos han trabajado desde hace 3 años. Entonces vamos al capítulo 4 y abrimos el cuaderno de práctica de codificación para ir dándole manos a la obra, dado que el Machine Learning lo proponemos como de un aprendizaje a imagen de Guerón, de Aurelien Guerón, un enfoque muy práctico en el que veas la teoría y de una vez la apliques, mostrándonos o haciendo la práctica de codificación que Aurelien Guerón nos presenta. Entonces, bueno, démosle manos a la obra, a la presentación, primero la complejidad computacional y luego cómo funciona el gradiente descendente. Vamos a nuestra presentación RISE con con ALR. Recuerden que en esta presentación RISE podemos tener un extraordinario señalador. Entonces, para decir, bueno, vamos a hablar de complejidad computacional, con el guión la borramos y podemos también tener un tablero en el que la complejidad computacional se da en una notación O de n a la alfa o O de m a la alfa, donde n y m son la matriz de datos X es de m filas por n columnas, donde n es el número de atributos y m es el número de observaciones o instancias.
Entonces, que es el tamaño de los datos, lo que afecta a la complejidad computacional o la dificultad para poder entrenar el modelo de Machine Learning. Entonces así ya con guión borramos y con darle aquí en el tablerito volvemos a la presentación RISE, aquí le damos aquí, volvemos a la presentación RISE y vemos de que Guerrero nos dice, bueno, pues la ecuación normal que hemos visto que calcula la inversa de la matriz X sub B traspuesta X sub B, que simplemente a veces escribimos como X traspuesta X, esta matriz cuadrada, pues esa ecuación normal calcula la inversa de ella, la inversa multiplicativa, que va a ser una matriz de orden n más 1 por n más 1, donde n es el número de atributos. Es así, aquí lo vamos a escribir, bueno, porque ese producto sale siendo de n más 1 por n más 1, es decir, que la matriz a la que le van a calcular la inversa es una matriz en la que el tamaño de ella tiene todo que ver con el número de atributos, n, con el número de atributos n. Entonces, así, a la matriz que le van a calcular la inversa es esta matriz producto, es una matriz de orden, llamémosla la matriz producto, llamémosla P, va a ser de orden n más 1 por n más 1. Entonces, en realidad, a la matriz que con la ecuación normal, el algoritmo de Machine Learning tiene que hallarle la inversa para poder optimizar el modelo, para poder minimizar la función de costo, pues esa matriz, la dificultad para hallar la inversa, computacionalmente, los requerimientos computacionales vienen dados por el tamaño de la matriz y en este caso ese tamaño de la matriz tiene que ver con el número de atributos o columnas de la matriz de datos. Entonces, pues bueno, ¿qué nos dice Guerrero con respecto a eso? Pues esa complejidad computacional de invertir una matriz de este tipo suele ser de orden o de n a la 2.4 a o de n a la 3, según la implementación que se esté haciendo, donde n es el número de atributos que hemos dicho o columnas del vector X de datos. Y donde esta notación nos decía Guerrero que significa que si duplicas el número de atributos, entonces el tiempo de cómputo va a variar entre 2 a la 2.4 y 2 a la 3. O sea que va a cambiar entre más o menos 5 y 8. Va a aumentar el tiempo de cómputo. Entonces, duplicar los atributos va a hacer que se pueda multiplicar hasta 8 el tiempo de optimización, duplicar los atributos. Y triplicarlos, pues bueno, eso significa entonces que si los triplicas, entonces se va a mover el tiempo el tiempo de cómputo va a pasar de 3 a la 2.4 a 3 a la 3, que es 27, es decir, que hasta se podría multiplicar por 27 al multiplicar por 3 el número de atributos, el tiempo de cómputo. Entonces uno ve como, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos al calcular la inversa de una matriz en el proceso de optimización? Recuerden que para hallar al teta gorro, que es el vector de parámetros óptimo que minimiza la función de costos, es decir, que entrena, que en definitiva me da el teta que me permite ya constituir la función h sub teta gorro, la función predictora, la mejor predictora de todas las hipótesis, pues ese se hallaba calculando la inversa de una matriz, de la matriz X traspuesta X, y entonces en ese cálculo, este es el cálculo más difícil, luego viene otro producto con X traspuesta y luego con Y que es todo estos productos, hallar la inversa y esos productos matriciales, lo que le demanda al computador mucho trabajo, mucho trabajo. Y Guerrero nos establece y de más o menos de cuánto tiempo se requiere, y de más o menos de cuánto tiempo. Y ahora, bueno, pues en otras palabras, recordemos, nos dice Guerrero, si duplica la cantidad n de atributos, se multiplica el tiempo de cálculo en un rango aproximado
de 5.3 a 8 veces el tiempo de cálculo. Entonces vamos a poner a resaltar aquí en nuestra diapositiva el tiempo de cálculo, que es el de los conceptos aquí a resaltar. Y bueno, pues aquí señalamos en azul la lista y ahí sí le das Shift Enter para poder que ya se ejecute la línea de texto. Y en el enfoque SVD, que es el de descomposición en valores singulares, utilizado por la clase Linear Regression de Sklearn, el orden ya se baja a orden de n a la 2, mientras que hallar la inversa por métodos tradicionales, de método de Gauss-Jordan, para hallar la inversa de una matriz, puede cambiar del orden de O a la n a la 2.4 o a la n a la 3, o sea, ser de orden cúbico. Pues ya con la descomposición en valores singulares podemos cambiarlo a orden cuadrado, del orden de n a la 2, que ya sería entonces un requerimiento menor, de tal manera que si duplicamos los datos, a lo sumo se va a cuadriplicar, bueno, si duplicamos el número de atributos, se va a cuadriplicar el tiempo de cálculo. Entonces así ya no pasamos a que se multiplique por 8, sino solamente a duplicarlo. En el caso de, bueno, se va a cuadriplicar en el caso de duplicar los atributos. Entonces, con el método de descomposición en valores singulares se disminuye el orden de requerimientos o de complejidad computacional para entrenar el modelo. Y es decir, si duplica la cantidad de atributos, aquí le vamos a llamar, me gusta más qué características llamarlos atributos o columnas del vector X, multiplica el tiempo aproximadamente por 4, el tiempo de cálculo. El tiempo de cálculo se multiplica por 4 con la descomposición SVD. Aquí ya nos dice, bueno, pero tanto la ecuación normal, utilizando la ecuación normal, como el enfoque SVD se vuelven muy lentos cuando la cantidad n de atributos aumenta, por ejemplo, a 100.000, que en Machine Learning podemos tener un número de atributos de 100.000, de ahí que la importancia del Machine Learning, porque puede considerar problemas en los que las variables involucradas, los atributos o variables involucradas, pueden ser hasta 100.000, de alta complejidad o más. Entonces, que cuando ya los atributos superan a 100.000, esos dos enfoques, o de utilizar la ecuación normal o el enfoque SVD de descomposición en valores singulares, pueden ser ineficientes. Bueno, entonces ya que nos dice, bueno, pues, pero el lado positivo es que ambos enfoques son lineales respecto a la cantidad de instancias u observaciones. En cuanto al número de instancias m, la complejidad es de orden O de m, no O de m a alguna potencia. Entonces, lo que quiere decir que si se manejan grandes cantidades, si se manejan grandes conjuntos de entrenamiento de manera eficiente, y ellos caben en la memoria, pues el duplicar el número de instancias duplica el tiempo de cálculo. Entonces ya si se duplica, no como pasaba antes con los atributos, con el número de atributos, en el que si duplicaba el número de atributos se cuadriplicaba o se multiplicaba por 8 el tiempo de cálculo. Entonces, en cuanto al número de instancias, cualquiera de los dos enfoques es de orden lineal. Y además, una vez que haya entrenado su modelo de regresión lineal usando la ecuación normal o cualquier otro algoritmo, las predicciones son muy rápidas. Entonces, después de entrenar el modelo, ya al tiempo que se requiere para que haga las predicciones que requiere, la complejidad computacional también es lineal respecto a la cantidad de instancias en las que desea hacer predicciones. Es decir que, y también en la cantidad de atributos, es decir que si duplicas el número de instancias,
eh, el número de instancias a predecir, pues se duplica el tiempo para hacerte la predicción, y si duplicas el número de atributos, se duplica el tiempo de cálculo de la predicción. Entonces, mientras que el tiempo de entrenamiento tarda muchísimo, para entrenar el modelo son de orden exponencial, el orden para las predicciones es lineal, tanto para los atributos, para el número de atributos, como para el número de instancias. En otras palabras, hacer predicciones sobre el doble de instancias o el doble de atributos llevará aproximadamente el doble de tiempo. Duplicar el uno duplica el otro, no como antes con el entrenamiento del modelo, en el que duplicar a uno de ellos no necesariamente duplica al tiempo de cálculo, nada, no necesariamente, y algunas veces se nos multiplicaba por 4 o hasta por 8. Bueno, aquí ya ahora veremos una forma muy diferente de entrenar un modelo de regresión lineal que se adapte mejor a los casos en los que hay una gran cantidad de atributos o demasiadas instancias de entrenamiento para caber en la memoria. Esa metodología se llama gradient descent, o de gradiente descendente, que es un algoritmo de optimización genérico capaz de encontrar soluciones óptimas a una amplia gama de problemas. La idea general del gradiente descendente es ajustar los parámetros θ de manera iterativa para minimizar la función de costo. Entonces ya es de manera iterativa como vamos a optimizar, no hallando una inversa multiplicativa por un enfoque de ecuación normal o con un enfoque de descomposición en valores singulares. Suponga que está perdido en las montañas, en un montón de montañas, en una zona montañosa y en una densa niebla, y no puede ver hacia dónde caminar. Pues entonces lo único que solamente puede sentir la pendiente del suelo al tocar. Pues entonces, ¿hacia dónde desciendo con mayor rapidez? Pues en cada punto donde estés, desciende en la dirección de mayor pendiente. En eso se basa el gradiente descendente. Si quiero hallar el mínimo de la función de costo, es decir, el valor de θ, para que se minimice la función de costo, pues lo que debo hacer es bajar por la superficie definida por la función de costo, bajar, pero siempre de manera que me pare o baje en la dirección de mayor pendiente. La de mayor pendiente, es decir, a través de las direcciones donde baje más rápido. Una buena estrategia para llegar rápidamente al fondo del valle es descender en dirección de la pendiente más pronunciada. Esto es exactamente lo que hace el gradiente descendente. Mide el gradiente local de la función de error o de costo con respecto al vector de parámetros θ, y se mueve en la dirección del gradiente descendente. Una vez que el gradiente es 0, eso ya indica que ha alcanzado el mínimo, así como hacíamos en cálculo, que cada vez que encontramos los θ para el que la derivada es 0, pues habíamos encontrado el mínimo o el máximo. En este caso vamos a hallar el mínimo de la función de costo. Concretamente, comienza llenando θ con valores aleatorios, y eso se llama inicialización aleatoria. Entonces él empieza con un valor de θ aleatorio y luego lo va mejorando gradualmente, dando un pequeño paso a la vez, cada paso intentando disminuir la función de costo. Por ejemplo, la función de costo puede ser, a disminuir, puede ser el mean square error, MSE, hasta que el algoritmo converja al mínimo valor de la función de costo, y en definitiva tomamos ese θ asociado a ese mismo valor de costo, así como en la gráfica nos aparece control menos, y vemos cómo empezamos arriba. Esta es la función de costo, el gráfico de la función de costo como una función de θ, y cómo se va bajando con una learning step o
o una tasa de aprendizaje o un paso de aprendizaje, de tal manera que vaya bajando en la búsqueda de llegar al fondo del valle, y cuando llegue al fondo del valle pues tomar el teta asociado a ese fondo del valle, es decir, tomar el teta gorro asociado a el costo mínimo, asociado al costo mínimo. Pero mira que aquí nos muestra el gráfico que el valor de inicialización es aleatorio, random initial value. Un parámetro importante en el gradiente descendente es el tamaño de los pasos para ir bajando, determinado por el hiperparámetro de tasa de aprendizaje, así vamos a llamar a ese paso, tasa de aprendizaje. Si la tasa de aprendizaje es muy pequeña, el algoritmo tendrá que pasar por muchas iteraciones para converger, lo que le hará que se demore mucho en optimizar. Entonces miren que acá mostramos un descenso en el que el descenso, cada paso es muy cortico, entonces para llegar desde el inicio start al fondo del valle pues se va a tardar muchísimo, requiere dar muchos pasos. Aquí ya podemos sacar. Entonces ahí le dice que the learning rate is too small, entonces que la tasa de aprendizaje es también muy pequeña. Y por otro lado, si la tasa de aprendizaje es demasiado alta, es posible que saltes al otro lado del valle y termines en el otro lado, posiblemente incluso más alto de lo que estabas antes. Miremos en el gráfico, miremos, y eso podría hacer que el algoritmo diverja, es decir, que no vaya a converger o no se vaya a acercar al fondo del valle. Miremos aquí, él inicia aquí abajo, en Start, en este punto abajo, pero cuando la tasa de aprendizaje es muy alta, el paso, entonces él puede saltar al otro lado del valle, miren que aquí nos da el primer salto y saltas al otro lado, y de ahí salta otra vez al otro lado, y antes lo que está haciendo es, en cada paso, alejándose más del fondo del fondo de nuestra función de costo, es decir, alejándose así del teta gorro que minimiza esa función de costo. A eso con este gráfico mostramos la divergencia cuando la tasa de aprendizaje es muy grande. Entonces aquí ya nos dice que the learning rate is too large, es decir, que la tasa de aprendizaje, el learning rate, es también muy grande. Y por último, no todas las funciones de costo se ven como buenos cuencos o como formas cóncavas hacia arriba. No siempre pasa eso. Entonces puede haber agujeros, crestas, mesetas y todo tipo de terrenos irregulares, haciendo difícil la convergencia al mínimo global de la función de costo. Aquí nos muestra, por ejemplo, una figura que nos muestra esos desafíos del gradiente descendente para encontrar ese mínimo. Mire que acá nos muestra, mire, una función de costo que no es totalmente cóncava hacia arriba. Algunas veces es cóncava hacia arriba, algunas veces es cóncava hacia abajo, otras veces vuelve otra vez a cóncava hacia arriba, y algunas veces pues la función es casi constante, como nos muestra acá en esta parte plateada, o de forma de plato, o de forma constante. Entonces miren que el mínimo global está aquí en el centro, pero al alcanzarlo, si empiezas con esta tasa de aprendizaje, puede que llegues acá y encuentres un mínimo local, pero no el mínimo global, si el algoritmo arranca por acá. Entonces aquí puede que el gradiente le dé 0 y sin embargo no ha alcanzado el mínimo local, mientras que si empieza por este lado, por el lado derecho, con una tasa de aprendizaje, puede que vaya bajando y al llegar a una parte en la que hay meseta, el gradiente le da 0 y sin embargo está en una meseta y está muy lejos del mínimo global. Entonces esas mesetas también pueden confundir al algoritmo y entregarnos un valor falso valor teta gorro falso que minimice la función de costo. Entonces nuestro modelo no va a ser un buen predictor porque en realidad no ha disminuido al máximo la función de costo. Esos son los desafíos que se presentan con el gradiente. Afortunadamente, la función de costo mean square error para el modelo de regresión lineal resulta ser una función
convexa, y las funciones convexas son cóncavas hacia arriba, lo que significa que si selecciona dos puntos en la curva, el segmento que los une nunca cruza la curva. Eso es lo que significa ser convexo. Miren que acá, vamos a trazarlo gracias a nuestro lápiz. Y bueno, pues ¿qué significa ser convexo? Cóncavo hacia arriba. Bueno, pues que yo la tengo así, de tal manera que si tomo un punto de ella y otro, el segmento que los une, aquí atrás se me fue muy arriba, el segmento que los une no toca la curva. Entonces, no toca la curva. Este segmento que los une no toca la curva. Mientras que si no fuera cóncavo, sino que algunas veces fuera cóncavo hacia arriba y luego cóncavo hacia abajo, podría haber un punto y aquí otro que al segmento que los une corta la curva. Entonces, eso significa ser una curva convexa, una función convexa, y esa convexidad del mean square error, de la función de costo, de error cuadrático promedio, mean square error, esa convexidad asegura de que el algoritmo de gradiente descendente sí converja siempre al mínimo global y nos entrega entonces el mejor valor de teta para obtener, en cuanto a la medida de desempeño, el mejor predictor, la mejor función de hipótesis predictora, H sub teta GOR de X, esa función predictora. Entonces así nos muestra que no, pues esas ventajas. Eso implica que lo que implica la convexidad implica que los mínimos locales, pues de que no hay mínimos locales, sino que solamente hay un mínimo que es global. Recuerden que mínimo local es que uno, teniendo una curva como nos mostraban ahorita, aquí tengo un mínimo, este es un mínimo local, pero no es global porque puede haber en la función, aquí por ejemplo, un valor que es más pequeño que este, y ambos son mínimos, pero este es el mínimo global y este es solo un mínimo local. Mínimo local también recuerde que ahí el gradiente va a dar 0 y en el mínimo global también el gradiente va a dar 0, pero a pesar de que ambos el gradiente va a dar 0, no ambos son el mínimo global de la función de costo y nosotros necesitamos el mínimo global. Entonces, y también pues es una función continua con pendiente que nunca cambia abruptamente, esa función de costo. La función de costo mean square error, que es una función de teta, pues esa es una función continua con pendiente que nunca cambia de manera muy brusca, y es decir que tiene mucha regularidad. Esto tiene dos hechos de gran consecuencia, y es que garantiza que el gradiente descendente se acerque arbitrariamente al mínimo global si espera lo suficiente y si la tasa de aprendizaje no es demasiado alta. Entonces debes de eso así ya, esas cualidades del mean square error, las cualidades de esa función hacen que el algoritmo de gradiente descendente siempre se acerque arbitrariamente al mínimo global, esperando lo suficiente y con una tasa de aprendizaje que no sea muy alta. Eso es lo que nos garantiza esa cualidad del mean square error, de ser una función continua, dependiente, que no cambia abruptamente y que sea convexa. De hecho, la función de costo tiene forma de cuenco o recipiente, pero que puede ser un cuenco alargado si los atributos tienen escalas muy diferentes. Entonces aquí viene otro desafío, y es, a pesar de que sea cóncava hacia arriba, si los atributos tienen escalas muy diversas, también eso demora y hace difícil el entrenamiento del modelo. Entonces, la siguiente figura nos va a mostrar que, mire, yo puedo llegar con facilidad al mínimo, mire que acá con esta trayectoria, cuando los atributos θ1 y θ2 tienen la misma escala. Entonces nuestra función de costo se va a parecer como a un paraboloide circular, es decir, sus secciones transversales van a ser circunferencias que se van disminuyendo en radio a medida que te vas acercando al fondo del paralelogramo, del paraboloide.
Entonces, cuando los atributos tienen la misma escala, va a tener forma de paraboloide circular nuestra función de costo, y acercarse al mínimo se hace de manera muy directa. Mientras que cuando tenemos un atributo que se mueva entre valores muy grandes, como θ1, y uno que se mueve entre valores en un rango muy pequeño, como θ2, en este segundo gráfico, entonces el algoritmo va a descender buscando al mínimo, pero se va a quedar mucho tiempo moviéndose a lo largo del atributo que se mueve en un rango de valores mucho más alto. Por eso, eso nos dice que el gradiente descendente trabaja mucho mejor cuando escalamos los atributos, cuando hacemos future scaling, cuando escalamos los atributos, sea con la metodología de normalización o de estandarización. Entonces, la estandarización de los datos o la normalización de los datos hace que los algoritmos de Machine Learning, que el algoritmo de gradiente descendente trabaje mucho más rápido, trabaje de una forma mucho más eficiente al entrenar el modelo. Entonces aquí nos muestra pues esas ventajas, y como puedes ver a la izquierda del anterior gráfico, el gradiente descendente va directo hacia el mínimo, alcanzándolo rápidamente, mientras que a la derecha primero va en la dirección casi ortogonal a la dirección del mínimo global y termina con una marcha larga por un valle casi plano. Eventualmente alcanzará el mínimo, pero tomará mucho tiempo de esa manera. Y la advertencia es que al usar gradiente descendente debe asegurarse de que todos los atributos tengan una escala similar, por ejemplo usando la clase Standard Scaler de Skillr, o de lo contrario tardará mucho más en converger. Este diagrama también ilustra el hecho de que entrenar un modelo significa buscar una combinación de parámetros θ del modelo que minimice la función de costo sobre el conjunto de entrenamiento. Es una búsqueda en el espacio de parámetros del modelo. Cuantos más parámetros tiene un modelo, más dimensiones tiene el espacio y más difícil es la búsqueda. Buscar una aguja en un pajar de 300 dimensiones es mucho más complicado que en un pajar de solo 3 dimensiones. Afortunadamente, dado que la función de costo es convexa, en el caso de la regresión lineal, la aguja afortunadamente siempre está en el fondo del recipiente. Entonces ahora vamos a hablar de gradiente descendente incremental. Entonces que ya serán formas de implementar este algoritmo, y veremos cómo llegamos a la mejor de las formas de implementarlo cuando tenemos datos muy grandes, y por qué debemos de cambiar esa implementación. Entonces, para implementar el gradiente descendente debe calcular el gradiente de la función de costo. Recuerden que ese gradiente es un vector, el gradiente de la función de costo del mean square error, por ejemplo, en el caso de regresión lineal. Ese gradiente lo denotamos generalmente con la letra griega nabla, ¿cierto? El gradiente del mean square error. Entonces, para implementar este algoritmo de gradiente descendente, debemos de calcular el gradiente de esa función de costo con respecto a los parámetros θj del modelo. Recuerden que ese es θj del modelo, j, el número de parámetros, se va a mover en el segmento de números naturales desde 2 hasta n, ¿cierto? Desde 2 hasta n, desde 1 hasta n, perdón. Entonces así va a tener que calcular la derivada parcial con respecto a cada una de esas variables θj. Y en el caso de que tenga 10 atributos n, de que n sea igual a 10, es decir, tenga 10 atributos, entonces va a tener que calcular 10 derivadas parciales. En otras palabras, debemos calcular cuánto cambiará la función de costo si cambia θj solo un poquito. A eso se le llama derivación parcial. Es como preguntar cuál es la pendiente de la montaña bajo mis pies si miro hacia el este, y luego hacer la misma pregunta mirando al norte, y así sucesivamente para todas las demás dimensiones.
si puedes imaginar un universo con más de 3 dimensiones. La ecuación 4.5 que sigue calcula la derivada parcial de la función de costo con respecto al parámetro θ j, y la denotan como la derivada parcial con respecto a θj del mean square error de θ. Esa ecuación es así: la derivada parcial del mean square error como función de θ es igual a 2 sobre m por la sumatoria de este producto θ, este producto matricial θ super t por x sub i menos y sub i por x super i sub j. Esa notación en la que se hacen esos productos entre instancias, entre la instancia x super i y el vector θ traspuesto, la etiqueta iésima, el vector de etiqueta iésima, se hace la diferencia entre los dos vectores y luego se multiplica otra vez por la iésima instancia. Entonces, esta es la manera en como nos presenta las derivadas de una función de costo, en este caso para la función de costo del mean square error, era Aurelien-Guéron. Y bueno, pues en lugar de calcular estas derivadas parciales individualmente, puede usar la ecuación 4.6 para calcularlas todas de una sola vez. Entonces en esta pues es el vector gradiente, habla de mean square error, contiene todas las derivadas parciales de la función de costo, una para cada parámetro del modelo. Es así, usted puede construir el vector gradiente, que es simplemente en el que cada una de sus componentes es las derivadas parciales con respecto a cada una de las dimensiones θj del modelo. Y así pues tenemos un vector que se calcula pues y que bueno, y que al fin y al cabo construirlo pues requiere trabajar sobre todos los datos. Mire, tiene que coger todos los datos, calcular la traspuesta de él y coger todos los datos, multiplicarlos por θ y restarle y. Entonces hay que hacer todo este proceso para poder calcular el gradiente en cada instante, el gradiente asociado a cada valor de θ. Entonces tiene que coger todos los datos cada vez. Entonces ahí uno ve los requerimientos técnicos si el número de datos es muy grande, tanto en instancias como en atributos. La advertencia que nos da Guéron es que tenga en cuenta que esta fórmula implica cálculos sobre el conjunto de entrenamiento completo X, en cada paso de descenso del gradiente, Es por eso que el algoritmo se llama Batch Gradient Descent. Utiliza el lote completo de datos de entrenamiento en cada paso. Batch Gradient Descent. En realidad, Full Gradient Descent probablemente sería un mejor nombre que Guéron le daría. Como resultado, es terriblemente lento en conjuntos de entrenamiento muy grandes, pero pronto veremos algoritmos de descenso del gradiente mucho más rápidos. Sin embargo, el gradiente descendente se escala bien con la cantidad de atributos, es decir, se adapta bien a la cantidad de atributos. N. Entrenar un modelo de regresión lineal cuando hay cientos de miles de entidades es mucho más rápido usando el descenso del gradiente que usando la ecuación normal o la descomposición en valores singulares SVD. Una vez que tenga el vector de gradiente que apunta cuesta arriba, simplemente vaya en la dirección opuesta para ir cuesta abajo. Entonces el gradiente te da la dirección en la que debes de ir para avanzar o crecer más rápido, pero necesitamos la opuesta a esa es en la que se desciende más rápido. Entonces para que vayas cuesta abajo, porque nosotros no queremos ir a hacer crecer la función de costo, sino a disminuirla. Eso significa que habla de mean square error de θ, debemos de restar, nos está diciendo que eso significa restar el gradiente mean square error del valor de θ, de restar ese gradiente del valor de θ para ir disminuyendo. Entonces aquí es donde entra en juego la tasa de aprendizaje eta, que multiplica el vector gradiente por eta para determinar el tamaño de paso cuesta abajo. Entonces así tendremos una nueva ecuación de paso para ir aproximando a θ. Decimos, el θ de cada paso se obtiene como el θ del paso anterior
menos z veces el gradiente de teta del paso anterior. Es así, el teta del paso siguiente se obtiene desde el teta de paso, desde el teta anterior, reemplazándolo en esta fórmula, teta menos eta veces el gradiente de mean square error de teta. Es así, nos muestra la manera de ir descendiendo para encontrar de manera iterativa a teta, al teta gorro que buscamos. Veamos una implementación rápida de este algoritmo que la vamos a hacer entonces en el manos a la obra. Entonces, esa implementación nos la muestra Cron así. La primera línea para medir el tiempo que tarda. Entonces vamos a ponerle aquí, aquí le ponemos como un comentario, medir el tiempo que tarda en implementar el gradiente descendente en un ejemplo. En implementar el gradiente descendente en un ejemplo, en el ejemplo de los datos que teníamos antes. Es así, bueno, pues vemos que se nos va a tardar porque esta vez no hemos corrido los datos anteriores, pero aquí lo voy a escribir y lo hacemos en la práctica. Entonces dice, establezca una tasa de aprendizaje, establezca por ejemplo en punto 1, diga cuántas iteraciones como máximo quiere que haga el algoritmo. Entonces establezca un número de iteraciones, y aquí el m pues es simplemente el número de instancias, que van a ser m, 100 datos para nuestro ejemplo. Y teta vamos a crear un teta aleatorio, porque en el gradiente descendente el teta inicial se construye de manera aleatoria. Lo vamos a hacer con un vector de dos componentes. Recuerden que es el término de sesgo y el término y la pendiente de la recta en nuestra regresión lineal que estamos haciendo. Entonces creamos de manera aleatoria el teta inicial y ya con un ciclo para hacemos n iteraciones, donde en cada iteración calcula el gradiente y actualiza el teta tomando el anterior y restándole eta veces el gradiente calculado. Y ese gradiente, ¿cómo se calcula? 2 sobre m, 2 sobre el número de instancias, por x sub b transpuesta, producto con x con la diferencia de x sub b por teta menos y. Entonces aquí tenemos pues la fórmula para el gradiente, y vemos cómo la forma iterativa él implementa el algoritmo de gradiente descendente. Es así, miren que él nos mostró que se demora 0 nanosegundos en hacer 1000 iteraciones para encontrar el mejor teta en este caso. Entonces vamos a hacer esa práctica y con eso terminamos esta parte del video, pero no se termina todo el proceso de aprender el algoritmo de gradiente descendente, no se termina totalmente, porque todavía necesitamos ver una forma. Este es solamente el gradiente por lotes, en el que se toman todos los lotes, el Batch Gradient Descent, entonces en el que cada vez que calcula el gradiente toma todos los datos, entonces se vuelve es muy lento al fin y al cabo. En este caso, para el ejemplo, se demora muy poco, pero para datasets muy grandes va a ser muy difícil. En este se demora del orden de 9 milisegundos o de 0 nanosegundos. 9 milisegundos mejor, esa estimación de tiempo que nos da esta función porcentaje time para estos datos de nosotros. Ahora vamos a la práctica. Entonces vamos a nuestro cuaderno de práctica para hacer esto, para ver que efectivamente el gradiente descendente sirve, porque en realidad miren que Guerón nos dice, vea, el eta que obtenemos es el mismo que obtenemos con la fórmula, con la ecuación normal. No hicimos con la forma de descomposición en valores singulares, pero que es el mismo que obtuvimos en la ecuación normal para nuestro ejemplo. Entonces miremos que efectivamente vamos a obtener el mismo en nuestra práctica. Entonces vamos a nuestro cuaderno de práctica y es, para el gradiente descendente, le vamos a decir, bueno, control más, para obtener una mejor visualización,
y aquí vamos a hacer la práctica. Entonces, esta es la parte en la que nos enfrentamos a escribir el código y decimos, bueno, vamos a crear los datos. En esta práctica creemos los datos artificiales. Pues para cuestiones de ejemplo, los creamos de un solo atributo. Entonces, aquí decimos creemos, entonces no creemos o de manera artificial, entonces utilizando a NumPy. Bueno, pues entonces import NumPy as np, y con NumPy tomas el módulo random. A mí me gusta como también decir, bueno, from de NumPy, de NumPy, importe a random, al módulo random. Ese es el generador de números aleatorios. Le dices, bueno, a ese módulo vamos a establecer la semilla aleatoria para hacer reproducibles los datos. Entonces np.seed en, por ejemplo, 513, que es un número que me gusta, que tiene como para mí un significado histórico en mi vida. Me parece significativo, es agradable para mí. Entonces aquí nos dice establece la semilla aleatoria, pero np para llamar a NumPy, luego al módulo random y luego a la función seed, y ahí sí te establece la semilla aleatoria. No debes olvidar que primero la función a la librería NumPy, luego al módulo random, luego a la función seed o semilla, y establece un número que va a hacer que todos los números que él genere de manera aleatoria sean los mismos cada vez que vuelva a correr el código. Entonces, después de que establece la semilla aleatoria, creamos un vector X de datos con np.random.rand, ya la función rand que genera números. Y aquí le decimos, bueno, yo quiero números, un arreglo de 100 por 1, un arreglo dos-dimensional de 100 por 1, y así recuerden que lo multiplicamos por 2 para no obtener números que se muevan en 0,1, en el intervalo 0,1, sino en 0,2, simplemente como porque el rango nos quede en 0,2 como lo propone Guerón, y crea un vector de etiquetas y igual a primero una recta dependiente 4, perdón, de intersecto en el origen 4 más pendiente 3 por x, y le sumas un ruido gaussiano con np.random.rand para que sea ruido gaussiano rand n, y le dices que cree una matriz entonces también de 100 por 1 para que sean 100 ruidos aleatorios, para que así los datos, al tratar de construir el modelo original, que va a ser el modelo 4 más 3 veces x, pues no lo obtengamos totalmente, pero sí muy bien aproximado con el método de regresión lineal. Entonces aquí ya con eso creamos datos y etiquetas, lo corremos y decimos, bueno, pero es que acá hay un problemita. Y dice que un error de tipo type error, la tupla no lo puedo entender como un entero. Entonces como que aquí, bueno, vamos a ver, de pronto la función rand no se le da tuplas, entonces simplemente de 100 por 1, simplemente lo escribe así. Entonces ya no, el argumento no se le da como una tupla adicional a la función rand y a la función randn, y efectivamente funciona bien. Entonces eso es a lo que queremos con la práctica, que usted se enfrente y cada vez que tenga problemas también vaya a la documentación, se acostumbre a que se va numpy.random.rand y él así lo lleva efectivamente a la documentación principal de esa función, que le va a decir, bueno, ella qué hace primero, pues nos da valores aleatorios, random values, de una forma dada, de la forma que le pidamos, y aquí nos dice cómo describir la forma de ella. Entonces aquí nos va y nos trae ejemplos.
Si le escribimos 3 por 2, nos genera una matriz efectivamente de 3 por 2, de 3 filas por 2 columnas, sin poner una tupla adicional. Es como que le indica cómo debes de hacerlo, y esa documentación la pones en nuestro cuaderno de práctica, en los referentes, para hablarle a las personas, a los lectores, sobre y de dónde tomaste toda la información. Referentes, entonces, pues la documentación estándar de la función documentación estándar de la función rand del módulo random de NumPy, de la librería de cálculo numérico asociada a Python. Aquí NumPy, a veces gusta escribir mejor NumPy con N, NumPy y la P. Yo escribirlo de esa manera, y así escribir los referentes en el cuaderno de práctica, que lo puedan ver las personas en nuestro repositorio de GitHub. ¿De dónde? Porque en una parte del aprendizaje, muy importante del aprendizaje del Machine Learning, es aprender a revisar la documentación oficial. En este caso es la documentación de NumPy, de la librería NumPy. Entonces, aprenderla, aquí volvamos otra vez, ya así resolvimos el problema, ya generamos los datos. Cuando los tienes, lo que necesitamos es, bueno, pero es que para el caso de la modelación necesitamos los datos teniendo en cuenta el vector de sesgo. Recuerden que habíamos visto que nuestro modelo h de teta se definía como teta 0 más x1 teta 1 más x2 teta 2, y que eso se puede expresar de manera sintética, poniéndole al vector x un 1 para cada una de las instancias. Entonces, en realidad aquí yo debería poner es mejor h sub teta de x, entonces aquí le ponemos de x sub i, de tal manera que para cada instancia x sub i me dé una predicción y sub i, y sub i. Esa es la notación de Guéron. Entonces habíamos visto que se tenía que al vector de datos agregarle un 1. Entonces, bueno, pues ya ese vector ya no lo denotamos como x solito, sino xb, como en el que ya tenemos en cuenta el vector teta 0, ese vector teta 0. Entonces, bueno, pues ese xv, ¿cómo se hace? Pues yo cojo a np.c guión-bajo, a la función c guión-bajo, que se le entregan las cosas como una lista de Python solita, sin paréntesis, le entregan los que vas a concatenar. Pues quiero un vector de unos, np.ones o ones de 100 por 1, y le vas a concatenar el vector x, y así podemos ver cómo obtuvimos a x sub b. Veamos, por ejemplo, cómo lo obtuvimos. X sub b lo obtenemos, démosle primero la primera instancia o la primera fila, y miren que él, bueno, pues nos dice otro errorcito: no podemos interpretar 1 como un dato. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver qué fue lo que no le gustó. Nos señala que ese nones, np.ones, aquí sí además que lo tengo que entregar como una tupla. Aquí cerramos porque él siempre por defecto la quita, y ahora sí. Resulta que es que la función np.ones, el orden de la matriz que quieres, se lo tienes que dar dentro de los paréntesis como una tupla. Entonces eso también lo ves acá. Usted puede decir, bueno, es que dígame cómo funciona numpy.ones, cómo trabaja esa función. Bueno, pues nos va a la definición original, les dice esa función que retorna un arreglo de una forma dada,
y de un tipo y llenado con unos y llenado con unos. Aquí le das la forma shape y esa forma shape se la das o con un entero o con una secuencia de enteros. Esa secuencia de enteros puede ser a través de una tupla, puede ser que también a través de una eh, o de una lista de Python. Entonces en este caso él nos va diciendo cómo trabaja y nos da ejemplos, nos muestra, vea, le dices np1 de 5 y obtienes un vector, un arreglo de NumPy con 5 unos. Y si lo pones entre paréntesis y una coma y le dices dtype int, ya las entradas van a ser de tipo no flotante, sino de tipo entero. Y cuando le das una tupla para la forma del arreglo, te da un arreglo de la forma en que le indiques, de 2 filas por una columna en este caso. Entonces te queda un arreglo de 2 filas por una columna o un vector columna de 2 componentes. Y aquí entonces, así esta documentación también la incluyes. Entonces la documentación en la práctica, entonces acá decimos, bueno, pues incluya la documentación de la función, documentación de la función numpy.once, y aquí le ponemos el vínculo. Entonces, porque recuerden, en esta metodología de aprendizaje del Machine Learning es muy usual, ya lo hemos visto, que lo más importante es que usted sepa buscar la documentación, interpretarla, utilizar los ejemplos y demás para utilizar las herramientas de Machine Learning para el procesamiento y modelación en ciencia de datos. Entonces así ya hemos resuelto el problema gracias a esta práctica de codificación para tener a x sub b. Entonces ya tenemos x sub b y a el vector de etiquetas y. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Ahora calculemos el θ con la fórmula cerrada y luego el θ con el método de gradiente descendente. Entonces ponemos calculemos ¿qué? Θ gorro. Pues ese θ gorro lo ponemos como backslash hat para el sombrero y entre llaves ponemos θ backslash θ. Bueno, pero θ creo que es θ, es decir, THE, TA. Y así calculemos θ gorro con la fórmula cerrada y con el método de gradiente descendente para ver qué tan bueno es el gradiente descendente, para ver qué tan bueno es el gradiente descendente. Este cuaderno asociado a este video, pues lo puedes obtener para poder corregirlo, mejorarlo, ampliarlo a medida que también vas haciendo esta práctica conmigo. Entonces en realidad en el video te va a aparecer abajo cómo obtener, en las observaciones, cómo obtener el cuaderno y hacer la práctica a la vez en tiempo real, porque te va a llevar a GitHub y de GitHub te va a llevar a Google Colab a través del vínculo Opening Colab que todos estos cuadernos tienen. Entonces en esta didáctica de la ciencia de datos, es muy importante que las personas que ven los videos de apoyo a la lectura puedan obtener el cuaderno y mejorarlo, editarlo y hacer una lectura experimental e interactiva gracias a este vínculo Opening Colab y gracias a que los repositorios reposan en GitHub, en un repositorio pues público, de acceso público a todas las personas que requieren de aprender ciencia de datos. Entonces calculémoslo con la fórmula cerrada. Bueno, pues el θ, entonces el best θ, mejor θ, pues ¿cómo se calcula? Pues calculo con np.inv, calculo la inversa. Bueno, pues eso pertenece al módulo lin al esa función que calcula inversa. ¿Le calcula inversa a quién? Al producto entre x sub b traspuesta punto t
calculas la transporta con punto t, con el atributo punto t o la función punto t, y lo multiplicas punto dot, multiplica el producto matricial con x sub b, o sea, x transpuesta por x, le calculas la inversa a esa, y luego que tengas esa inversa, multiplicas punto dot por x sub b transpuesta punto t, y luego multiplicas todo eso punto dot por el vector y. Entonces así es muy buena la notación de punto para los productos matriciales, aprovechando que el producto matricial es asociativo. Entonces el orden en los que vaya asociando para ir efectuando los productos matriciales no va a importar o va a cambiar el resultado gracias a la asociatividad del producto matricial. Y así decimos, calcúlelo y ahora muéstrelo. Mejor teta, así THE-TA, y él nos dice que ese mejor teta es 4.05 para el término de sesgo y 2.9 para la pendiente. Miren que están muy cercanos a los reales eran 4 y 3, nos dieron unos números muy cercanos. Entonces la fórmula cerrada nos entrega una muy buena aproximación. Ahora veamos el gradiente descendente, ¿cómo lo hace? Bueno, pues acuérdense que el Guerrero nos decía, pues establezca una tasa de aprendizaje. Entonces eta igual a 0.1 en lenguaje Python, el punto decimal es con punto. Establezca un número de iteraciones m igual a 1000, bueno, en realidad sí, 1000 iteraciones, podría ser 1000 iteraciones, y inicialmente el teta, ¿cuánto va a valer? Entonces el teta va a generarlo con np.array, np.random, para que lo genere de manera aleatoria, punto rand, el teta original, punto rand, y nos va a generar un vector 2 dimensional, entonces de 2 por 1, que nos quede 2 por 1, de 2 filas, una columna, un vector columna, porque en Guerón originalmente los vectores van a ser vectores columna, entonces de 2 filas, una columna. Recuerden que RAN nada más les tienes que pasar no una tupla adicional, sino simplemente los dos, la forma del arreglo, si no en forma de tupla, y así nos genera el teta. Y con ese teta después dices, bueno, generemos un ciclo para, donde la variable, diremos, vieron cómo nos lo había establecido acá en la presentación, nos dice, bueno, vamos a generar una variable de iteración, no él la llama iteración, que se mueve en el total de las iteraciones. En realidad aquí va a ir el gradiente. Aquí nos dice que tenemos una variable m para las instancias, entonces bueno, pues necesitamos una variable m para las instancias, que son 100 instancias en nuestros datos. Entonces este es el número de instancias. Y ahora miremos, es que la fórmula del gradiente va cambiando dependiendo de la instancia, es decir, para cada una de las instancias hay que ir reemplazando la fórmula según lo está diciendo. Entonces el m va cambiando, entonces aquí nos va cambiando el m de la instancia, los datos siguen siendo los mismos, pero para el cálculo del gradiente el m en cada iteración va cambiando. Entonces aquí el número de iteraciones es 1000, entonces ponemos el ciclo para con iteración moviéndose en el range de las iteraciones. Entonces iteraciones, y aquí, bueno, pues esas iteraciones, ¿cuántas en total tienes? Defínalas. Las iteraciones las definimos, vamos a pedirle 1000 al algoritmo para que haga 1000 veces. ¿Qué es lo que haga hace 1000 veces? Pues 1000 veces va a hacer calcular el gradiente, entonces gradients, entonces va a calcular el vector gradiente
multiplicando 2 sobre m, multiplicándolo a la respuesta de x sub b, producto matricial con esta diferencia, con x sub b punto teta, producto con teta, menos y. Entonces vamos a escribirlo. Bueno, pues voy a calcular el vector gradients. Y ¿cómo se calcula? Pues 2 sobre m por x sub b transpuesta, es decir, transpone el vector con punto t, multiplicado punto dot con la diferencia de vectores. Esa diferencia tiene primero a x sub b, miremoslo de nuevo, a x sub b producto con teta. Ese va a ser un producto, es x sub b producto ambos con teta, entonces aquí teta. Entonces ese x sub b, si es una, miren que ese teta siempre va a ser un vector dos dimensional, y x sub b, bueno, pues siempre va a ir, va a ser una matriz de 100 componentes, 100 filas, 2 columnas. Entonces en cada caso ese producto me va a dar un vector de 100 etiquetas, de 100 por 1, y a ese le vas a restar a y. Entonces aquí le va a restar a y a esta diferencia la multiplica por la transpuesta de x sub b, y luego multiplica por 2 sobre m para obtener el gradiente en esa iésima iteración. Y luego que calcule el gradiente, pues el teta nuevo va a actualizar a teta. ¿Y qué va a ser teta? El teta nuevo va a ser el teta anterior menos eta veces el gradiente. Eta veces el gradiente. Entonces así, al final vamos a obtener un eta total. Pues, ¿cómo lo obtienes? Bueno, pues, se sales del ciclo par y le dices, dígame cuál es el teta que obtuvo después de hacer 1000 iteraciones. Y debe parecérsenos a este, debe darnos igualito o muy cercano. Entonces vamos a ver si nos funciona bien, vamos a correrlo, y nos dice, bueno, inválida sintaxis, m el número de instancias, sí, porque es que, bueno, tienes que ponerlo comentarizado, cuando definiste al m, como el número de instancias. Y aquí ya miren que obtuvimos, miren, corre demasiado rápido, y obtuvimos 4.05, como acá 4.05, 534, obtuvimos el mismo, y obtuvimos el mismo, o sea que obtuvimos efectivamente el mejor teta después de las 1000 iteraciones, que optimiza la función de costo. Y recuerden que ese mejor teta entonces define la mejor función predictora que para estos datos se requiere, a esa función que me gusta denotarla como entre doble signo de dólar para fórmula, esa función predictora h sub hat entre llaves teta, va que es la teta. Entonces así ya tenemos h sub gorro tal que ella para cada x sub i, para cada instancia, me entregue la mejor predicción y sub i gorro. Las predicciones las denotamos con hat, llaves para y sub i. Entonces miren que así obtenemos la denotación. Entonces que este teta gorro que obtuvimos aquí es el que va a definir a la mejor predictora, tal que para cada instancia me dé la mejor predicción y sub i. Eso es lo que logramos. Entonces hemos visto que efectivamente el gradiente descendente es extraordinario. Extraordinario es un método iterativo extraordinario que sirve para calcular el mejor teta, para obtener el mejor modelo en regresión lineal. Funciona bien, y así podemos creer el gradiente descendente como método iterativo, y que Guéron nos ha mostrado. ¿Y cuándo se implementa más el gradiente descendente? Cuando el tamaño de los datos es muy grande,
el número de atributos es mayor a 100.000 y el número de instancias es también muy grande. Entonces el gradiente descendente se vuelve una alternativa muy buena para optimizar o entrenar el modelo para datos, para un tamaño de datos muy grande. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir adelante en este aprendizaje del Machine Learning, en este caso en la lista de reproducción alrededor del capítulo 4 de Guerón, para aprender de la mano de Guerón ciencia de datos y darnos su like o su dislike que nos ayuda a cuestionarnos sobre nuestra didáctica en ciencia de datos para ir creciendo y mejorándola para el servicio de las personas, de nuestros jóvenes investigadores, de nuestra seccional Bajo Cauca y para toda la comunidad en general de Antioquia, Colombia y del mundo. Muchas gracias.